Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a iniciar estos devocionales de esta semana y siendo congruentes con lo que hemos estado estudiando y también con el estudio o predicación que vimos a través de el poder a través del sufrimiento, el poder del sufrimiento. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Crees tú que es lo mismo escuchar que oír? Porque a veces existe esa confusión. Pero escucha el título de hoy. Los que escuchan, construyen. Los que oyen, edifican. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que saber que hay dos cimientos. En el idioma hebreo, la unión entre creer y confiar es inseparable, porque las dos palabras vienen de la misma raíz. No puedes creer sin confiar. Es imposible saber sin actuar. Cuando crees, tienes que empeñar tu vida en ello. Si no, pues no estás creyendo para nada. Si sabes algo, tienes que aplicarlo. De otra forma, es casi peor que si no lo supieras. Hasta el conocer tiene un sentido experimental y se aplica al acto sexual y a la integración total de lo que amamos dentro de nosotros. O se conoce mental, física y espiritualmente, o no se conoce en absoluto, realmente. Ahora, el conocimiento de Dios o transforma nuestra vida o sirve para muy poco. Muchos piensan que la solución a casi todo está en tener más conocimiento. El mundo se arreglará cuando las personas conozcan más y la cultura llegue a todos. En la misma línea, hay quienes creen que el cristianismo cambiará la sociedad cuando todos lleguen a saber más de la Biblia y la doctrina del Evangelio. La sorpresa es que la palabra de Dios no está de acuerdo con esa teoría. Jesús tuvo que explicar una historia completamente radical a todos aquellos que conocían la ley de Dios, pero no la cumplían. Y él dice en Lucas 6, 47 al 49, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, o sea que solo escuchó, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando construimos una casa, seleccionamos los materiales con cuidado, porque queremos que sean los mejores, pasamos tiempo estudiando cada uno de los detalles de cada habitación, los colores, las formas, tamaños. Jesús explicó la historia de dos constructores de casas, pero comenzó por lo que es realmente más importante, los cimientos. Las dos casas eran aparentemente iguales y los constructores edificaron prácticamente de la misma manera. Y el Señor no nos dejó adivinar diferencias en la construcción, el tamaño o el gasto de cada uno de los que edificaban. Incluso podría ser que la que estaba construida sobre arena fuese más vistosa o cara, pero eso no importa. La apariencia no revela lo que hay en el interior. Las diferencias externas sirven para muy poco. Lo que mantiene firme a una casa son sus cimientos, porque en ella se encuentra la fortaleza cuando llegan las lluvias, los torrentes y los vientos. Y a veces las pruebas llegan desde arriba, desde el cielo, como es el caso de las lluvias. Si queremos ir al fondo de la ilustración, podemos decir que lo que nos llega desde arriba puede no tener sentido para nosotros. Pueden ser momentos en la vida en los que creemos que Dios está ausente o incluso podemos llegar a pensar que Él es el responsable de nuestro sufrimiento, como estudiamos el día de ayer.
En otras ocasiones, lo que arremete contra nosotros son los torrentes, las tentaciones y problemas de aquí de la tierra, situaciones que viven o vienen de, de dentro de nosotros mismos, de nuestros deseos. Todo lo que brota desde abajo, lo que nos parece imposible controlar y que a veces puede parecer que está destruyendo nuestra vida. Y por último llega el viento, que nos azota desde afuera y aparece por todas partes, disfrazado de circunstancias que no entendemos, personas que nos hieren, algunos a propósito, otros sin saberlo, noticias inesperadas o altibajos propios de la vida, vientos que nos hacen tambalear y caer y que aparentan siempre ser más fuertes que nosotros mismos. Ninguno de nosotros elige sufrir. Los malos momentos no parecen ser buenos compañeros para nadie, así que intentamos escapar de ellos lo más rápido posible. Sin embargo, Jesús enseñó que la tormenta revela qué hay en el interior de cada persona. Solo en el quebrantamiento logramos descubrir quién somos realmente y sobre qué está fundamentada nuestra vida. Muchas veces Dios permite las tormentas para que nos asentemos cada vez más en la roca. Una casa fundada en la roca y otra en la arena. Y cuando llegan las tempestades, una se derrumba y la otra permanece. Pero una casa en la roca y otra en la arena aparentemente son iguales. Lo mismo ocurre en la vida. Aparentemente nuestra vida es igual a la de cualquier otra persona y todo parece ir bien. Externamente no hay mucha diferencia entre una persona que confía en Dios y otra que no lo hace. A veces incluso un no creyente puede parecer más íntegro que alguien que cree en Dios. Y la verdad es que se pueden encontrar verdaderos charlatanes que conocen muchas cosas de Dios y hablan de Él por todas partes, pero cuando llega la tempestad se ve lo que hay en el fondo, lo que subiste en la base de la vida. Cuando llegan las tormentas, demostramos que hemos construido bien. Si no, solo conocemos las verdades de Dios, sino que son nuestra práctica diaria también. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Si decimos que creemos en Jesús, pues debemos fundar nuestra casa sobre la roca, poniendo en práctica lo que el Maestro enseñó, y no solo descansar en la roca, sino también, como dice Lucas 6:48, cavar profundamente para que nuestra casa esté bien asentada en ella. Así debe ser nuestra búsqueda del Señor. Ir siempre hasta lo más profundo, poniendo todo de nuestra parte para amarle y obedecerle, buscando siempre que la relación con Él llegue hasta lo más hondo de nuestro corazón, hasta lo más escondido de nuestra vida. Y si no es así, podemos correr el riesgo de tener al Señor muy cerca de nosotros, incluso escuchar sus palabras porque nos gustan, pero haber edificado sobre la arena. Un hombre llamado Simón lo experimentó en su propia carne. Y es la historia de el religioso y la pecadora que está en Lucas 7:37 al 50. Escúchenla muy bien. Dice, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte.
Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella me lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7, 37 al 50. Esta es la nueva traducción viviente. Ahora, Simón quiso escuchar de primera mano las enseñanzas del Señor, así que pues lo invitó a su casa. Y el Señor aceptó esa invitación. Y la comida transcurría en medio de una normalidad aparente hasta que apareció una mujer conocida y señalada por todos. Todos sabían quién era y qué hacía para vivir. El evangelista resalta que era una pecadora. La conocían tanto que fue presentada así como la pecadora por excelencia. Pero ninguno se imaginó lo que iba a hacer aquella mujer. Llegó junto al maestro y poniéndose detrás como sintiéndose indigna, no solo de estar ahí, sino siquiera de poder mirar al Mesías, comenzó a llorar y a regar los pies del maestro con sus lágrimas. No solo se sentía indigna, sino que conocía su impotencia, su necesidad de perdón y quizás al mismo tiempo la imposibilidad de ser perdonada. Pero aún así quería que sus lágrimas limpiaran los pies del Señor, demostrando con ese acto que necesitaba que su corazón fuera completamente limpio. Y Simón se enojó y los que estaban con él también. Simón era una persona buena, así se consideraba él, al compararse con esa pecadora que acababa de entrar, con esa que ni siquiera le había pedido permiso al maestro para acercarse. Y él, Simón, pensaba que lo estaba cansando y fastidiando públicamente con sus lloros. Pero Simón jamás haría eso, porque él tenía mucha educación y conocía muy bien la ley como para ponerse en ridículo delante del llamado Mesías. Si el Mesías era quien decía ser, jamás hubiera permitido un comportamiento así, él pensaba. Y nunca deja de impresionarnos nuestra propia arrogancia. Ellos no solo se creían merecedores de tener al profeta consigo, sino que además se atrevían a juzgarlo. Pasaron de juzgar a la mujer a creerse con derecho de decirle a Dios lo que tenía que hacer. El mayor peligro, escúchalo bien, cuando nos creemos mejores que los demás, es que acabamos considerándonos casi tan buenos como Dios, más misericordiosos que Dios. De hecho, al juzgar, ya nos hemos puesto en su lugar. Jesús demostró que era el Mesías, el verdadero profeta de Dios, no solo porque conocía quién era la mujer, sino porque descubrió en público lo que había en el corazón y la mente de Simón, sin que éste se lo hubiera dicho a nadie. ¿Mm?
Pero esa pecadora ni siquiera se sentía digna de mirar los pies del Señor Jesús. Lo que no sabía Simón es que en la comparación con la pecadora, era él quien salía muy mal parado, porque Dios mira el corazón, no nuestro exterior. Él conoce nuestra actitud y solo los que se acercan a su presencia, sintiendo que no tienen derecho a nada, pueden ser recibidos. Las palabras de Jesús resultaron la mayor sorpresa de la noche para todos. Quedan perdonados tus pecados, que son muchos. Contrariamente a lo que Simón creía, Jesús conocía perfectamente a la mujer, pero la perdonó, aún sabiendo todos sus pecados. Simón conocía la ley y los profetas, pero no los ponía en práctica. Edificó sobre la arena y su casa se derrumbó por completo, aún sin necesidad de lluvias, de torrentes o vientos. O sea, Simón representa claramente a los que solo escuchan, pero no oyen. Poco tiempo después, Jesús contó otra historia. 3 personas pasaron cerca de un hombre que estaba sufriendo, y 2 lo observaron y se fueron. Un tercero abandonó sus planes y su agenda para ayudarlo. Las 2 primeras conocían perfectamente la ley, pero no la cumplieron. Edificaron sobre la arena. El tercero se afirmó en la roca, casi sin darse cuenta, porque hizo exactamente lo que Jesús hubiera hecho. Es la historia del samaritano. En Lucas 10, 30 al 37. Dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta su alojamiento donde cuidó de él. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús, y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Un levita y un sacerdote, los 2 vieron la necesidad y contemplaron cómo el hombre herido moría sin ayuda. Pero los 2 cumplieron con su deber legal y religioso, entre comillas, antes que con la voluntad de Dios. Tuvieron la posibilidad de salvar al hombre, pero no lo hicieron. El sacerdote y el levita vieron al herido, pero los 2 pasaron por el otro lado del camino, dieron un rodeo para no encontrarse con el necesitado, ni siquiera quisieron acercarse a él porque sus propias tradiciones les impedían ayudar. No podían tocar a un muerto antes de realizar su culto a Dios. Así que ninguno quiso acercarse para ver si estaba realmente muerto o no. Para ellos era más importante las leyes que la vida de las personas, la religión mucho más importante que Dios mismo. El samaritano tuvo compasión. Esa es la palabra clave, lo que marca la diferencia en una vida. El Señor Jesús dijo que el samaritano llegó porque venía del otro lado, quiso acercarse, fue a ver si el herido necesitaba ayuda. Los religiosos que conocían la ley dieron un rodeo para no verlo. El samaritano se acercó a propósito. Él entendió perfectamente la ley del amor, a pesar de que sabía que siendo samaritano, un judío nunca lo ayudaría a él. Conocía mucho mejor el espíritu de la ley y la compasión de Dios que todos aquellos que eran maestros.
Los dos religiosos que conocían la ley dieron un rodeo para no encontrarse con el herido. El despreciado samaritano, él se acercó a propósito. Un samaritano estaba mucho más cerca del corazón de Dios que todos los que estaban dedicando su vida a Él. Hoy sucede lo mismo. Los religiosos se la pasan encerrados en cuatro paredes sin mostrar nunca compasión a los que están fuera. Por eso parte de la visión, y no estoy poniendo en alto a Creo en Ti, parte de la visión de Creo en Ti es ir a los desprotegidos, a los desamparados, los que necesitan un abrazo, el amor. Y eso se encuentra en los hospitales, en las comunidades alejadas, donde nadie se atreve a ir, como lo haremos este viernes, primeramente Dios, a las 6 de la tarde, en el Hospital General de Salamanca. Volviendo a la historia, el samaritano se preocupó por el herido. No solo lo recogió y lo llevó, sino que también vendó sus heridas, se comprometió con él, se esforzó en curarlo, dio su tiempo y sus fuerzas y recursos por un desconocido. Nosotros muchas veces hacemos obras de caridad, entre comillas, por personas que no conocemos, damos dinero a gente que vive lejos de nosotros sin preocuparnos de lo que les ocurre y pensamos que estamos haciendo lo que Dios dice. Sin embargo, dar según el modelo de Dios es comprometernos con lo que hacemos, identificarnos con las enfermedades, los sufrimientos de nuestro prójimo, llorar con los que lloran, abrazar al que sufre y regalar nuestro tiempo a los que tienen necesidad de ser escuchados, ayudar a los que tenemos cerca. Cualquier otra cosa no es más que dar lo que nos sobra. El samaritano, él llevó consigo aceite y vino, que representan los recursos. Iba preparado para ayudar a otros. No fue algo aislado, era parte de su carácter. La bondad era su estilo de vida. Quizá conocía poco de la ley, siendo despreciado por sus creencias, por ser samaritano, pero había comprendido el corazón de Dios. Sabía qué significaba vivir ayudando a los demás. Por eso, grábate muy bien esto. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios, como Pablo dice en 1 Corintios 3, del 6 al 8, unos siembran, otros riegan, y la gloria es del Señor. Algunos argumentan, no, es que yo no puedo ir al hospital, pero puedes sembrar recursos para los que sí van, para que lleven esa semilla tuya. Los líderes religiosos de Israel no hicieron nada para salvar a los que necesitaban ayuda. El odio que los judíos tenían por los samaritanos era tal que el intérprete de la ley no quiso responderle al Señor cuando le preguntó quién había hecho lo bueno. Así que no dijo el samaritano, sino simplemente el que tuvo compasión. Era una frase demasiado clarificadora para ellos. Nunca iban a reconocer que un samaritano estaba cumpliendo la voluntad de Dios y ellos no. Para ellos solo los judíos eran su prójimo y todo terminaba ahí. El Señor no quiso explicar quién era el prójimo, sino que le dio la vuelta a su argumento. Si se trata de amar, pues tenemos que comenzar a hacerlo nosotros, sin esperar que los demás nos enseñen el camino. Nosotros somos el prójimo de los demás. No son los demás los que tienen que ayudarnos a nosotros. Así es el carácter de Dios y como Él nos trata cada día. Él da incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Y así debemos vivir los que nos llamamos hijos de Dios. Por eso Jesús, en sus últimas palabras en Juan 13:35, dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor es la característica de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y aún más fuerte lo dice en Primera de Juan 4:20 cuando dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves e ignorar al prójimo
odiar al prójimo que ves. Porque eso es edificar sobre la roca, amar y obedecer a nuestro Creador y después al prójimo, que no fue lo que dijo Jesús cuando le preguntaron cuál era el más grande y principal mandamiento en Mateo 22, 37 al 40. Esa es la demostración palpable de que le amamos. Y es importante lo que conocemos de Él. Nos hace mucho bien escuchar y comprender las aplicaciones de la ley, pero solo si construimos sobre la roca, nuestra vida queda a salvo. La clave no es el conocimiento en sí, porque algunas veces incluso nuestras creencias nos llevan a dar rodeos para no encontrarnos con personas que necesitan ayuda. De la misma manera podemos llegar incluso a creernos muy buenos por todo lo que conocemos y juzgar a otros cuando se acercan llorando a los pies del Señor. Los sacerdotes, levitas, fariseos, Simones y muchos de sus amigos no supieron comprender el corazón de Dios. Sabían muchas cosas de Él, pero edificaron sobre la arena porque no fueron capaces de amar y ayudar a los que tenían cerca. Escucharon, pero no oyeron. Y el Señor fue muy claro al decir que si no amamos a los que vemos, pues de ninguna manera estamos amando a aquel a quien no vemos, como dice Primera de Juan 4:20. La pecadora y el buen samaritano se fueron aprobados por el Señor Jesús. Sus vidas estaban seguras en la roca y ellos son nuestro ejemplo. Ahora escucha muy bien esto, solo te voy a dejar con la introducción. ¿Te has preguntado cuáles son las preguntas claves de Jesús para que escuches? Escúchalo bien. Ese será el título de mañana. Solo te voy a dejar con la introducción para dejarte interesado y que vuelvas a escuchar este devocional de hoy. ¿Te has preguntado cuáles son las preguntas claves que Jesús nos hace a cada uno? Los educadores, los profesores y los pedagogos dicen que una de las actividades que más les gusta a los niños es jugar. Y yo creo que algunos lo afirman porque no tienen hijos. Yo he descubierto que la actividad más importante para un niño es acribillar con preguntas a sus padres. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pueden hacerte más de 200 preguntas por día. Preguntas sobre las personas, los animales, las cosas, los trabajos, lo que ven, lo que no ven. Preguntan sobre cualquier cosa y cuando no hay nada sobre qué preguntar, aparecen los por qué de cada actividad en el universo, por muy simple que parezca ser. Y de pronto, cuando crees que los temas se han terminado, aparecen las preguntas espirituales, las más difíciles de contestar. Hace unos años volvíamos de un viaje misionero con toda la familia y nuestra hija Joy tiene un discernimiento especial y es muy directa. Y ella me hizo la siguiente pregunta y me dijo: papá, ¿qué necesitamos más en nuestra vida? Y te quiero dejar con esa pregunta para mañana. Papá, ¿qué necesitamos más en nuestra vida? ¿El Espíritu Santo o la gloria de Dios? Escucha bien la pregunta. No te la voy a responder hoy, hasta mañana. ¿Qué necesitamos más en nuestra vida? ¿El Espíritu Santo o la gloria de Dios? Así que prepárate para mañana, porque mañana oirás, no escucharás, oirás las preguntas del Maestro. Que más bien el título podría ser ese: oye las preguntas de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra que nos edifica, Señor, aún en medio de la prueba, del sufrimiento, aún en medio del dolor. Tú estás ahí, Señor. Señor, gracias porque
El tener paz no es la ausencia del sufrimiento, no es la ausencia de los problemas, sino la presencia tuya en medio del problema y de la prueba. Y tú lo estás haciendo el día de hoy con nosotros, con cada uno de los que están atravesando sus desiertos, sus pruebas, sus problemas. Porque tú nos quieres edificar el carácter, que es lo único que nos acompañará por toda la eternidad. No son los bienes se quedarán aquí, todo se quedará aquí, todo lo que vemos desaparecerá, pero lo que no se ve es lo que es eterno. El carácter no lo podemos ver, pero se puede demostrar. Y tú nos quieres purificar, nos quieres afirmar, nos quieres edificar. Pero no se puede edificar si no oímos, si solamente escuchamos. Es tiempo de poner a prueba nuestra fe y afirmarnos en la roca que eres tú, Señor. Cavar hondo cuando vengan los problemas, verlo como una oportunidad para que tú, Señor, reafirmes tu identidad en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir mostrándolo como estas historias que nos diste hoy, Señor, acerca de esa mujer pecadora y de ese samaritano. Es tiempo de ayudar al prójimo, no solo de hablar de ti, porque es muy fácil hablar, predicar, enseñar, estudiar de ti, pero mostrarlo esa es la parte importante. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que lo pongamos por obra. Esta es una semana hermosa para poderlo poner en obra, Señor. Que este viernes se os sumen más voluntarios, Señor, para que sea un día de celebración de victoria, que así como celebramos el grito de independencia, de libertad, que lo celebremos en ti este viernes, Señor, llevando el amor y algo más, tu palabra y algo más. Que sea una oportunidad para no solamente ser oidores, escuchadores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.